Hora de debatir y analizar los temas del día en la mesa ancha. Hoy le queremos dar la bienvenida a Camilo Rubiano nuevamente como analista invitado. Gracias a ustedes por la invitación, un feliz año para todos y un gusto estar acá de nuevo. Juana, buenos días. Buenos días, Juan. Y Julio está un poco indispuesto, entonces hoy tiene falla en la mesa ancha. Vamos a hablar en la mesa ancha de esta decisión que tomó la administración Joe Biden de sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Pero, ¿cuál es la estrategia que hay detrás? Y yo creo que esto es lo que hay que discutir acá, porque es que Joe Biden se va en 5 días y el que viene en 5 días es Donald Trump, que fue el que metió a Cuba en esa lista. Camilo. Pues lo primero que hay que decir es que yo creo que esto es una decisión que se dio más o menos a las escondidas, sin debate, sin participación de los congresistas y además yo creo que teniendo en cuenta algo y es la ratificación de Marco Rubio como secretario de Estado, que creo que va a ser el día de hoy o mañana. Y Marco Rubio, que es un cubano-americano, obviamente que ha combatido la dictadura de los Castro, pues va a recibir esa papa caliente y lo primero que va a hacer es rechazar eso. Eso es un tema que es muy preocupante y que en el país nosotros, pues personalmente yo sí lo rechazo, porque nosotros hemos visto cómo Cuba se ha convertido en ese patrocinador de grupos como las FARC y el ELN, que desde allá, desde la comodidad, han seguido delinquiendo y han seguido ejecutando planes como por ejemplo el ataque y la bomba que se dio en la Escuela Santander, que le costó la vida a más de 22 jóvenes estudiantes. Sí. Eso es algo que es claro y como colombiano lo rechazo, pero además me parece vergonzosa la posición del gobierno y de un expresidente que por el simple hecho de haberse beneficiado por Cuba, por los buenos oficios de Cuba, para ganarse un Nobel, pues hoy esté celebrando eso mientras no ve los graves, digamos, daños que le ha generado Cuba al país a través de ese patrocinio. Sí. Juana. Es una noticia que ha tenido, digamos, diversas reacciones. Una de las reacciones ha sido frente a la negociación de que esta sanción se levanta, que propone Biden, frente a la liberación de más de 500 presos políticos. Ahora está la pregunta, ¿cuáles de estos 500 presos políticos? Hay alrededor de 1000, ¿no? Entonces sería la mitad que se estaría negociando su liberación. La pregunta es si están incluidos los presos políticos que fueron aprehendidos en el 2021 en las marchas contra el régimen cubano, ¿no? Y este es el tipo de celebración que se está dando, digamos, desde ciertos sectores del mundo, que se liberen a los presos políticos en Cuba, cosa que se está esperando desde hace mucho. Hay personas en Cuba que por haber salido a protestar tienen condenas de más de 25 años, imagínense, por haber salido a pedir y a luchar contra la dictadura cubana. Entonces digamos que es un aire que se da, una especie de alivio humanitario al que se puede llegar. También hay que dejar claro que esta sanción que hacía que Cuba estuviera en la lista de países terroristas evitaba que hubiera transferencias monetarias con diversos países y eso era... Sí, o que las empresas pudieran tener negocios con Cuba, porque terminaban también en una lista. Exactamente, terminaban en una lista. Entonces también digamos que abre una vez más una diversificación económica de cierta verdad, y abre otra vez a Cuba por ciertos canales al mundo, y yo creo que sí es muy importante resaltar que Cuba sí jugó un papel muy importante en el proceso de paz con las FARC, con Colombia. Sí, Camilo, ¿y qué tal? ¿Qué tal? Porque es que Biden tome esta decisión a 5 días, no será también, es decir, para no darle tanto palo también a Biden, no será muy estratégico, porque lo que dice Juana sí es cierto, logró que liberaran a 500 presos políticos. Y él sabe en todo caso, Biden, que en 5 días llega Trump y bueno, hará la solicitud nuevamente para que metan a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, pero ya tiene a 500 acá. Lo que a uno le parece, digamos, un poco sin entender es por qué faltando 5 días toma esa decisión. ¿Y no será esa la justificación? Y no se dio antes. Logró la liberación y ya después que lo vuelvan a meter, Pues, ya eso es decisión de Trump. Nosotros hemos visto, digamos, negociaciones del gobierno Biden con países como Venezuela que no han salido exitosas, no han sido exitosas, o han sido exitosas para ese tipo de dictaduras. Digamos, Venezuela tuvo una negociación con Biden donde se benefició, donde le liberaron a Alex Saab, pero al final de cuentas no hubo ninguna liberación por parte, digamos, de esos estadounidenses que se estaban, digamos, intercambiando en esa negociación. Hoy vemos cómo faltando 5 días, lo que uno no entiende, además, digamos, un poco a escondidas del mismo Congreso, porque hoy hemos visto cómo congresistas tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata
que tienen ascendencia cubana están rechazando este tipo de decisiones que le corresponden más bien al gobierno entrante que se va a posesionar en menos de 5 días. Juana, en esto es por supuesto inevitable pues poner en la balanza también el caso de Venezuela. Un poco esto de Cuba también, ¿no será que manda el mensaje de que tener presos políticos sí funciona para negociar con Estados Unidos? Pues creo que son los últimos... Y entonces Venezuela dice, ah, bueno, entonces voy a tener más presos políticos para tener aquí como una moneda de intercambio. Son los últimos 5 días de Biden, o sea, son los últimos días que tiene para dar golpes de opinión fuertes, para poder hacer pequeños cambios en lo que ha llevado, digamos, de mensajes mucho más importantes en la agenda internacional. Y creo que es el caso lo que está haciendo ahora con Cuba, ¿no? De listo, podemos llegar a negociaciones, liberan gente y nosotros les damos unos ciertos respiros, que creo que a eso tenemos que llegar, ¿no? La vida de 1000 o de 500 personas es muy importante y no podemos entonces sacrificarlos por una supuesta mano dura, mano firme frente a las dictaduras, porque quienes las sufren realmente día a día son esas personas y más esos 1000 o 500 presos políticos, ¿no? Entonces sí, hay que negociar para salvar la vida de las personas y ese tipo de injusticias. O sea, no es normal que uno salga a marchar contra la dictadura y esté 25 años preso, Sí. ¿no? Entonces, claro, esa es la moneda y el juego que hacen todas las dictaduras, ¿no? De coger y jugar y tomar como moneda de cambio a la población. Entonces, lo que se tiene que hacer desde afuera es eso. Cómo se ayuda y cómo se libera a la población de menos opresión y de menos injusticias que ya viven además en Cuba en situaciones muy duras de pobreza, de miseria, de condiciones de vida bastante difíciles. Pero eso termina siendo preocupante porque es avalar, digamos, la captura y que cada vez haya más presos políticos por parte de las dictaduras para que gobiernos como el de Biden pues terminen negociando al final. Yo creo que acá lo que va a haber es una mano dura frente a las dictaduras, no se debe negociar con ellos y lo que se debe es seguir atacando para irlas desmantelando. Sí. Yo estoy 100% seguro, además en mi paso por Miami, el consulado, compartí con la comunidad cubana y yo estoy seguro que la comunidad cubana rechaza 100% esta decisión del gobierno Biden, que uno no la entiende, además faltándole 5 días para entregar la administración y más cuando sabemos, y lo repito, que el secretario de Estado va a ser Marco Rubio, que es un cubanoamericano que ha enfrentado valientemente y de manera concreta y cabal la dictadura de Cuba. Y justamente por eso yo también le quiero preguntar. Es decir, todo el mundo da por descontado que Trump va a volver a hacer el trámite para que Cuba pues vuelva a esa lista. ¿Cómo es ese trámite? Usted, Camilo, que conoce un poco ese tema diplomático porque usted fue cónsul en Miami. ¿Qué tanto se puede demorar? ¿O eso es automático? ¿O eso se tiene que elevar ante el Congreso o ante las Naciones Unidas? ¿Cómo es el trámite? Pues el Congreso de los Estados Unidos tiene que avalar y tiene que tomar una decisión frente a eso y tiene que aceptarla, recogerla, discutirla, aceptarla. Yo sí creo que hoy, digamos... Eso es solo ante el Congreso, no hay que llevarse Republicano, ante ningún organismo multilateral ni nada más. El Consejo de Seguridad de la ONU, digamos, desde los ataques a las Torres Gemelas el 11 de septiembre, tomó una resolución y más o menos planteó cuál es el mapa para incluir a países patrocinadores del terrorismo y, en este caso, Cuba, pero Estados Unidos toma la decisión individualmente y la prueba, la pasa por el Congreso, la tramita y el Congreso la aprueba. Yo sí creo que muy rápidamente esto va a ser una decisión, además porque es una decisión personal, no solo el presidente Trump, que tiene una posición clara frente a las dictaduras como Cuba, pero esto es una decisión personal del nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, que viene de allá y ha sido afectado personalmente por la dictadura. Y además, hoy como vemos, digamos, la composición del Congreso de los Estados Unidos, donde los republicanos tienen una mayoría, yo creo que va a ser muy fácil y muy rápido el trámite para que Cuba vuelva a ingresar a ese listado de países patrocinadores del terrorismo. Y pues ya para cerrar esta discusión, Juana, yo sí quiero pues también que hablemos aquí un poco del papel de Colombia, porque Cuba entra a esta lista por una solicitud de Colombia del gobierno de Iván Duque y sale, y lo dicen ellos ayer, por una solicitud de Colombia por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero es que es innegable, digamos, el papel que jugó Cuba durante las negociaciones del proceso de paz con las FARC. Fue el epicentro, fue el lugar en el que se dieron estas negociaciones, fue un país garante además de estas negociaciones y creo que eso es importantísimo reconocerlo. Creo que sin Cuba haber sido garante, tal vez no hubiéramos podido llegar a este proceso de paz y tal vez todavía tendríamos a
la guerrilla más antigua que había hasta el momento en el mundo y en Colombia, todavía organizada y todavía existiendo y en armas, o sea, que es algo que es importantísimo para el tránsito hacia la paz. Que han quedado disidencias, que han quedado grupos armados, pero es que no es lo mismo con FARC o sin FARC. De verdad, el país tuvo un cambio y Cuba jugó un papel. Entonces, el reconocimiento que da Juan Manuel Santos, el reconocimiento que da Humberto de la Calle, que da Juan Fernando Cristo, pues es un reconocimiento justo al trabajo y al papel que jugó ese país en la historia reciente nuestra y que no podemos negar. Camilo, se nos acabó el tiempo por un comentario muy rápido. No, pero yo lo que digo es que para mí como colombiano eso sí es vergonzoso, porque hay que recordar que no solo las FARC desde Cuba iniciaron acciones criminales en su momento, pero también el ELN, y ese fue el detonador para que Iván Duque en su gobierno solicitara la inclusión, porque fue, lo vuelvo a repetir, el atentado que hicieron en la Escuela Santander donde murieron más de 22 jóvenes cuando en Cuba estaban los cabecillas del ELN y no los entregaron. Camilo, pues muchísimas gracias, Juana, muchísimas gracias. Y también la invitación para todos nuestros televidentes para que participen en este tema del día. Estaremos leyendo sus conversaciones digitales.